Adelante, Doc. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestra plática correspondiente a este día. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Antes que nada, pues darles un saludo, ¿verdad? Que este inicio de semana pues sea totalmente maravilloso para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos todas las personas que están conectadas el día de hoy. Me gustaría saber si tenemos algún invitado, alguien que sea nuevo que esté por primera vez aquí con nosotros. Si hay alguien, por favor, me gustaría mucho que me lo hicieran saber, que me levante su manita, así nomás para saludarnos y diciendo, sí, yo soy nueva, muchísimas gracias. Muy bien, okidoki. Pues el día de hoy quiero platicarles acerca de cómo nuestra tecnología, pues es altamente útil y eficaz en diferentes padecimientos. Cuando yo conocí esta tecnología, pues lógicamente nace, bueno, ok, cuando yo conocí la tecnología de los equipos que emiten un sistema híbrido entre el infrarrojo lejano, la frecuencia de los terahertz y la diatermia profunda, que es diferente, ¿verdad? Porque de conocer la tecnología, pues esto tiene muchísimos años, ¿verdad? Pero de conocer este tipo de dispositivos específicamente, bueno, pues hay que entender que realmente la parte eh, central, pues es China. ¿Verdad? Fueron los chinos los que realmente desarrollaron este tipo de aparatos ya con esta tecnología. Los chinos, pues lógicamente su forma de pensar es una forma muy compleja con respecto a nosotros, porque lógicamente nosotros pues tenemos una idea muy especial acerca de lo que es la medicina, ¿verdad? Ellos son mucho más holísticos, tienen aspectos mucho más diferentes de tratar. Sin embargo, pues han incluido la medicina occidental, haciendo una amalgama sumamente interesante, sumamente interesante. Por eso realmente era muy, muy interesante para mí cuando la gente, los técnicos, ¿verdad? De allá de China nos presentaban la tecnología, pues lógicamente que lo hacían con respecto a sus propias formas muy particulares de pensar, ¿verdad? Y decía, es que es muy interesante, dice, es un equipo fabuloso. De hecho, todavía conservo y preservo, permítanme un segundito, me voy a adelantar rápidamente para no dejar nada. No, 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 no. Ah, qué caray, no, 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 no está, no la tengo aquí, esa diapositiva. Pero es una diapositiva donde dice, donde ellos hacen una mención muy importante acerca de aspectos dentro de los síndromes que se presentan en la medicina tradicional china. ¿Verdad? Que son síndromes, pues que nosotros podríamos maridarlos a diferentes aspectos clínicos, pero ellos lo manejan como un padecimiento específico, como un padecimiento especial, según lógicamente su propia forma muy particular de verlo, ¿verdad? Parece que se me fue la camarita, pero no sé si el audio esté bien. A ver si me están escuchando. Dani, si se me está escuchando o se me fue el internet completamente. Sí se escucha, Doc, el audio sí está bien. Bueno, ahorita ya no lo Sí. escuchamos, pero creo que sí se escucha. Es que, ¿sabes qué? Me está diciendo que ahí está este, de que algo se está leyendo, pero me apagó la cámara. No sé si es eso. Bueno, mientras tanto vamos a dejarlo de esta manera en lo que el Zoom se recupera. Bueno, entonces les decía, así es como nos lo presentaron y lógicamente así es
como empezamos a comprenderlo un poquito diferente los alcances que tiene la tecnología, porque lógicamente para nosotros, desde el punto de vista occidental, pues simplemente estamos hablando de los aspectos clínicos en la rehabilitación, ¿verdad? Pero lógicamente que su forma de pensar de ellos, pues es muy diferente, ¿sí? ¿Sabes qué, Dani? Es que no me deja ni siquiera, no sé si exactamente. Muy bien, ya regresamos. Una disculpita, algo le pasó a mi internet y el Zoom de plano me sacó. Bueno, entonces estábamos hablando precisamente sobre cómo los chinos ven la medicina desde otros aspectos que también son muy importantes, porque si no fueran importantes, si no fueran certeros, si no tuvieran un valor importante a nivel clínico, sobre todo, y a nivel académico, pues la medicina china no se sostendría por tantos siglos que se ha mantenido, ¿no? Y de eso vamos a platicar un poquito, vamos a ver un poquito algunos aspectos que son interesantes. Vamos a invitarlos porque estamos programando algunos cursos, el día de mañana vamos a revisar algunas cosas para que podamos adentrarnos un poquito más en todo esto. ¿Les parece bien? Bueno. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el síndrome de humedad, de acuerdo a lo que es la medicina china, de acuerdo a lo que maneja la medicina china, y cómo a partir precisamente de nuestro dispositivo, de nuestro equipo, podemos mejorar de manera sustancial este tipo de padecimientos que realmente, ok, para la medicina china es un concepto, ¿no? Pero para nosotros a lo mejor son muchas enfermedades las que van a estar involucradas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el síndrome de humedad según la medicina tradicional china. Vamos a ver que para la medicina china realmente es un aspecto de orden holístico. ¿A qué me refiero? Realmente es el todo, ¿no? Es el todo. Si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, este, este símbolo, ujú, aquí voy a poner este símbolo, ¿no? Si alguien me dijera, este símbolo, ¿a qué refiere, no? ¿Cómo se llama esto, no? Pues a lo mejor el grueso de la gente me dice, ¿sabes qué? Ese es el símbolo del yin y del yang. Y yo les voy a decir, no, realmente no es el símbolo del yin y del yang. El yin y el yang solamente es una, una cosa que vamos a encontrar ahí. Realmente vamos a ver que en la medicina china ese símbolo se llama el Taijidu, o sea, las 10.000 cosas. Cuando los chinos hablaban de las 10.000 cosas, pues hablaban de todo en cuanto hay de manera eh, percibible en la naturaleza, o sea, el todo, ¿verdad? Entonces vamos a ver que precisamente a eso se le conoce como el Tao, ¿verdad? El Tao se conoce como ese todo, ¿no? Como ese principio donde se lleva a cabo todo cuanto existe y cuanto está para conocerse, ¿verdad? Todo lo que podríamos nosotros entender desde el punto occidental como la realidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que todo lo que nosotros encontramos en la realidad, ¿y qué encontramos en la realidad en cuanto al ser humano? Pues encontramos primero, antes que nada, que el ser humano vive de una manera muy interesante, de una forma multidimensional. Manejamos una parte material, pero también una parte espiritual, una parte psicológica, ¿verdad? Y aparte de que tenemos un aspecto que es fundamental, que es la energía de vida, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos explicar la vida? ¿Cómo podemos explicar esa parte animada que es en sí la vida, ¿verdad? Si nosotros ponemos todas las sustancias y en todos los tejidos, formando tejidos, ¿verdad? Desde el punto de vista estructural. La pregunta es, ¿podríamos crear vida? ¿Podríamos tener ese aspecto de animación? Ese es un aspecto muy importante que los chinos manejan, ¿no? Esa parte de la energía que da la vida, ¿no? Sí, ese aspecto del chi, como se menciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es en sí? ¿Qué es en sí el DAO? Bueno, pues el DAO va a ser prácticamente todo cuanto existe, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que desde el punto de vista, el cuerpo humano, ¿verdad? Es también una, un, un,
un DAO, un DAO en pequeño, ¿verdad? Este, cosa que lógicamente todas las culturas milenarias lo proponen, ¿no? El principio máximo de la tabla esmeralda, ¿no? Como es arriba, es abajo. Ese tipo de principios, pues los vamos a encontrar incluidos en todos los aspectos filosóficos dentro de la medicina china, ¿no? Entonces, vamos a ver que realmente en el ámbito de la salud, pues no solamente responde las afecciones que el cuerpo tenga, sino cómo estas afecciones pueden estar altamente ligadas a otros aspectos. Por ejemplo, el medio ambiente. Hoy nosotros lo vemos como la epigenética, en aspectos como la psique, o sea, cómo nuestras emociones influyen en el desarrollo de enfermedades, cómo el cuerpo somatiza ciertos aspectos, ¿sí? Que van a dar como resultado un proceso de patológico, por ejemplo. ¿Me explico? Eh, Claro que los chinos no hablaban con este tipo de retórica, no hablaban con ese tipo de palabras, ¿verdad? Los chinos simple y sencillamente hablaban de una manera muy generalizada, muy sencilla para entender, aunque lógicamente es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que realmente los factores que mantienen un equilibrio dentro de la funcionalidad que nosotros vamos a llamar precisamente vida, pues son aspectos que tienen que ver de manera interna. Por ejemplo, la genética, por ejemplo, la predisposición a ciertas enfermedades. Hoy sabemos que hay personas con ciertos polimorfismos, con ciertos aspectos genéticos, que lógicamente tienden más a desarrollar algunos aspectos de enfermedad que otros. Ese es un aspecto que nosotros tenemos bien claro. Sabemos entonces que los factores externos juegan un papel muy importante también. O sea, es muy cierto. Y vamos a ver que también tienen una integración muy importante. Acabo no lo he leído, simplemente escuché la reseña, ¿verdad? En un video, escuché la reseña en un video de un trabajo que se acaba de publicar precisamente sobre mecanismos de contagio, ¿no? En el cual, pues fue muy interesante analizar esta parte. Pusieron a más de 25 personas, ¿verdad? Y muchas de ellas estaban contagiadas, ¿no? De influenza. Y a pesar de que estaban en un medio aislado, y a pesar de que lógicamente había convivencia, y hay parte de esa convivencia era precisamente el contacto, bueno, pues fue muy curioso saber que el resto de la población no infectada no se infectó, no se contagió. Entonces, esto quiere decir que hay aspectos que tenemos que analizar sobre lo que nosotros llamamos vía de transmisión, ¿no? O sea, cómo se llevan a cabo esta vía de transmisión y eso es muy interesante de analizar. Todos estos aspectos son muy interesantes de analizar. Entonces, los equilibrios funcionales, según la medicina china, pues tienen que ver con un todo. Tienen que ver con los principios del medio ambiente, perdón. Los principios internos, la genética, cómo está moduladas tus funciones biológicas, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo es un todo. Y cómo se refleja ese interno en el externo, ¿no? Porque los chinos dicen, lo interno se refleja en lo externo. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, mira, en la medicina china, por ejemplo, la naturaleza se expresa en diferentes formas, ¿verdad? En diferentes mutaciones. Es más, una cambia a otra, una cambia a otra. Sí se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros llamaríamos el principio de generación espontánea, ¿no? Algo muy similar es precisamente el principio generacional de lo que habla la medicina china, ¿no? En la Edad Media se hablaba de la generación espontánea, por ejemplo, se decía, ¿qué se necesita para hacer ratones? Bueno, pues para hacer ratones necesitamos trigo, humedad y oscuridad. Entonces, si yo pongo trigo, humedad y oscuridad, pues sale un ratón, ¿no? Ese era el principio, ¿no? Ese era el principio. Entonces nosotros decimos, sí, cuando tú quemas la madera, ¿verdad? Porque de esa madera nace el fuego, pues después quedan cenizas, ¿no? Que sería algo muy similar a la tierra, ¿no? ¿Sí? Y si esas cenizas nosotros las concentramos, pues no.
vamos a encontrar metales, ¿no? Sí, vamos a ver que una gran parte muy importante de la constitución, por ejemplo, del acero, pues es el carbón, ¿verdad? De hecho, el carbón es lo que le da la dureza al metal, ¿verdad? Y en ese metal, bueno, pues vamos a ver cómo encontramos metales que están haciendo que el agua corra, ¿verdad? En un causal, en un caudal, mejor dicho, caudal, ¿verdad? Sí, todo el río corre y está rodeado precisamente por minerales, que es quien lo conlleva, que es quien lo guía, ¿no? Es su mamá, ¿no? ¿Verdad? Y esos son metales. Y el agua, se le pone a la plantita y la plantita crece. O sea, el agua es la mamá de la madera es mamá del fuego, el fuego es mamá de la tierra es mamá del metal, ¿verdad? Es el principio generacional, madre-hijo. Qué interesante. Qué interesante, ¿verdad? Y así las 10.000 cosas, porque aquí vamos a encontrar que todo está. Entonces dice, mira, el fuego en nuestro cuerpo, pues es el calor. ¿Verdad? Es el calor. Vamos a ver que precisamente la tierra, pues cuando nosotros nos morimos, nos convertimos en tierra. Tenemos metal, que es la defensa, por ejemplo, la piel. La piel es metal, la piel es defensa, ¿no? Tenemos agua, que son los fluidos del cuerpo, ¿no? Tenemos madera, que es nuestra constitución, que son nuestros músculos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo en la naturaleza tiene una madre, tiene una hija, tiene una madre, tiene una hija, ¿no? Y nosotros mismos somos parte integral de esa naturaleza, somos parte integral de esa naturaleza, ¿no? Entonces ese fuego, ¿verdad? En nuestro cuerpo, nosotros lo tenemos representado, dice la medicina china, ¿sí? En el corazón y en el intestino delgado, aunque lógicamente por decimos corazón, que es la C, e intestino delgado, pero es una cúpula, esto es, bueno, una cúpula doble, ¿no? Porque también está el constrictor de la sexualidad también es fuego, ¿sí? Y el triple calentador, que sería para nosotros algo así como las hormonas. Me explico, hablar del triple calentador es hablar de las hormonas, sistema endocrino desde el punto de vista anatómico occidental, ¿verdad? La Tierra dice que pues el estómago y es el vaso, aunque también aquí va a estar el páncreas, realmente es vasopáncreas, ¿verdad? Lo que está unido, ellos pensaban que era un solo órgano, y si te das cuenta son dos cosas importantes, ¿verdad? Porque tenemos una víscera y tenemos un órgano, ¿verdad? Esa es la cupla. El concepto sanfo, ¿no? Víscera, órgano, ¿verdad? Tenemos una parte activa y una parte pasiva. Algo que nos, fíjate, la víscera nos conecta con el exterior. Las vísceras nos conectan con el exterior, mientras que los órganos nos conectan en el interior, ¿verdad? Mira qué interesante, ¿no? Entonces en metal tenemos al intestino grueso y a pulmón, ¿verdad? En agua, pues tenemos al riñón y a la vejiga. Y en la madera tenemos al hígado y a la vesícula biliar. Pero esa es la parte interna, ¿no? Esto se tiene que ver en la parte externa, ¿no? Entonces en la parte externa, por ejemplo, la madera, pues se ve en el ojo, ¿no? Eso es muy importante, ¿sí? El ojo, el corazón, ¿dónde se ve? Pues se ve en la lengua. Ahí vamos a ver cómo está el corazón. La tierra, pues en los labios. Metal, pues en la nariz. El agua en las orejas. Porque así como es adentro, también es afuera, ¿verdad? Entonces todos estos principios son muy bonitos de ir comprendiendo poco a poco, ¿no? De irlo entendiendo, una parte activa, una parte pasiva, ¿no? Y eso lo vemos en las enfermedades, ¿no? Nosotros tenemos tenemos, por ejemplo, una enfermedad activa, que es el síndrome de la enfermedad en su manifestación aguda, y tenemos la enfermedad crónica, ¿sí? Que es la manifestación pasiva. Entonces tenemos una parte activa, que es el yang, y una parte pasiva, que es el yin, ¿verdad? Entonces, son aspectos que también lo podemos ver, ¿no? La inflamación, pues es activa, es yang, ¿no? El edema es pasivo, es yin, ¿no? ¿Me explico? Es el tipo de aspectos que nosotros, entendemos, ¿verdad? Y nosotros hacemos la comparación en cuanto a la medicina occidentalizada, ¿de acuerdo? Entonces,
Para los chinos, lo que ellos nos dicen es que hay dos factores fundamentales que condicionan a la salud. El primer factor es el feng, o sea, el clima perverso, el medio ambiente que se manifiesta de una manera negativa hacia nosotros. Por ejemplo, el frío, el calor, la humedad, ¿verdad? La sequedad, etcétera, ¿no? Y tenemos el shen, que es el espíritu, o sea, la emoción, ¿no? Eso que nos enferma, pues el clima perverso y la emoción. Cuando eso se une, ¿no? Como la ira, como el enojo, ¿verdad? Bueno, pues lógicamente eso manifiesta enfermedad. Por eso los aspectos de tratamiento y de medicina china tienen que ser siempre enfocados hacia estos dos aspectos principalmente, ¿no? Principalmente. Entonces, en la medicina china, pues se habla precisamente de energías perversas que causan la enfermedad, ¿sí? Tanto desde el punto de vista externo como desde el punto de vista interno, porque a lo mejor, pues los chinos lo tienen bien claro, digo, nosotros también, aunque no lo vivimos día con día, pero el enemigo más grande que tú tienes a vencer, pues eres tú mismo, ¿verdad? Son tus propios demonios, ¿verdad? Que a veces tenemos que aprender a conocerlos para poderlos vencer. O bien, no se trata de vencer, porque ¿qué ganarías con vencerlos, no? A lo mejor lo más importante es vivir de una forma armónica con ellos. A veces es muy necesario que estén esos demonios presentes en la vida, ¿no? O sea, imagínate que no tuviéramos el demonio de la ira, ¿no? Bueno, pues entonces caeríamos en ser pusilánimes, ¿no? Por ejemplo, no, no, en momentos hay que enojarse para que también se nos active la energía y que lógicamente transmitamos respeto, por ejemplo. Sí me explico, o sea, realmente no se trata de una lucha, se trata de un equilibrio. Me explico. Se trata de un aspecto de orden, de control. Me explico, ¿no? O sea, no hay que vencer a las pasiones, hay que controlar a las pasiones, porque si las venzo, entonces yo dejaría de tenerlas. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las energías perversas, ¿verdad? Que causan enfermedad, pues tenemos energías perversas externas, ¿no? Pues lo que vivimos en las estaciones del año, por ejemplo, ¿verdad? El frío, el calor, la humedad, ¿no? La lluvia, ¿sí? Tenemos energías perversas específicas, como son, en nuestro caso, analizar los patógenos. ¿De acuerdo? O sea, el virus de la gripe, la rubiola, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? O sea, el agente infeccioso, la parte causal, ¿no? Y lógicamente tenemos, pues, las energías perversas endógenas, como puede ser el propio envejecimiento, la disfunción orgánica. ¿Me explico? ¿Sí? Y relacionado, lógicamente, a los aspectos en general, ¿verdad? Que deben de estar de alguna manera involucrados para el desarrollo de una enfermedad. ¿De acuerdo? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Hay seis energías perversas, ¿verdad? Y estas energías perversas pues tienen que ver precisamente con estas mutaciones, ¿no? Principios que sustentan a la naturaleza y al Tao, ¿verdad? Que eran estos cinco principios que vimos, que era, ¿verdad? El fuego, que era la tierra, que era el metal, que era el agua, que era la madera, ¿te acuerdas? Entonces vamos a ver que precisamente tenemos como seis energías perversas. Tenemos primero al viento, tenemos por ejemplo al frío, tenemos por ejemplo la humedad, ¿verdad? Tenemos la sequedad, tenemos el calor y también el fuego. Lo que pasa, dice, bueno, es que calor y fuego se pueden ser similares. Sí, 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 sí. Es similar. Lo que pasa es que hay un calor, ¿sí? Que se conoce como fuego perverso. El fuego perverso es una energía eh, altamente patológica. Te pongo un ejemplo. ¿Nunca te ha pasado que sales al sol? Y ese sol está tan intenso que cuando llegas te enfermas, o sea, como que te enfermaste, por ejemplo, te generó insolación o te generó inclusive hasta un resfriado. O sea, ese es el fuego perverso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en los proyectores, en los cañones, yo siempre le digo a la gente, no te acerques al cañón, o sea, no te pongas junto al cañón. El cañón o el proyector, como le quieras decir, ¿verdad? Genera un calor muy intenso e irradiación. Ese calor
y radiación que genera, ¿verdad? Genera lo que llamamos fuego perverso. Por eso la gente que está cerquita, luego, después de estar ahí, se enferma de la gripa, por ejemplo, ¿verdad? Entre otras cosas que pueden ser. Estas son las 6 energías perversas. Y mira cómo, por ejemplo, ¿verdad? El fuego, el calor, pues está en el verano. Por eso nosotros hablamos de 5 estaciones. En Occidente hablamos de 4, pero para los chinos son 5 estaciones, ¿verdad? Porque tenemos, fíjate bien, tenemos la primavera, ¿verdad? Que es madera, ¿verdad? Tenemos el verano, que es fuego, ¿verdad? Que es la parte del fuego, pero en el verano se hace una tercera estación, que es lo que nosotros llamamos canícula o el verano indio. En medio, bueno, oh, en la Edad Media se le llamaba estío, pero es la quinta estación, ¿verdad? Entonces, el fuego, ¿verdad? El fuego, el calor, ¿verdad? Es de fuego y ese fuego perverso es del estío. Por eso en la canícula es cuando más se infectan las cosas. Luego tenemos la humedad, que tiene que ver precisamente con la tierra, ¿verdad? Estómago y vasopáncreas, ¿sí? La sequedad, que es otoño, que es precisamente que es pulmón e intestino grueso, o sea, metal. Luego tenemos el frío, que es invierno, que corresponde a riñón y vejiga, ¿no? Por eso cuando hace frío se te sale la pipí, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Y tenemos otra vez la primavera, ¿no? Que es hígado, ¿no? Por ejemplo. Café está bien, muy bien. Entonces, hasta aquí, todo bien. Ahora, vamos a analizar ese síndrome de humedad, ¿de acuerdo? Vamos a analizar ese síndrome de humedad y vamos a ver cómo nuestro equipo responde a estos aspectos. Realmente dice que la energía, que es una energía perversa que llega al final del verano, por eso empieza precisamente como lo vimos, ¿sí? En esa quinta estación, ¿de acuerdo? Ataca precisamente la parte yin del organismo. ¿Cuál es la parte yin del organismo? Las extremidades inferiores, por ejemplo, las piernas. Es una energía viscosa que provoca pesadez en el cuerpo. Entonces ya aquí nosotros empezamos a ver ciertas patologías. Por ejemplo, la retención de líquidos. Ah, pues ahí la vamos a ver. Por ejemplo, hace que la gente tenga cansancio, heces pastosas, orinas turbias, mucosidad, ¿verdad? Y por supuesto se caracteriza por excreciones difíciles, se caracteriza precisamente por heridas viscosas, por heridas que tienen que ver con esto. Entonces, de manera endógena, el síndrome de humedad proviene precisamente de alteraciones del vaso, un yin de vaso, una hipofunción de vaso. ¿De acuerdo? En este caso, pues va a ser que la cabeza tenga pesadez, que los miembros estén cansados, dependiendo dónde se aloje la humedad, ¿verdad? Dependiendo si es en la parte superior o si es en la parte inferior. Todo esto, lógicamente, hay que revisarlo. Es muy interesante, ¿no? La primera vez que se habla precisamente del síndrome de humedad es en el canon de medicina interna del emperador Amarillo, ¿verdad? Dice que el viento es un factor patógeno yan, ¿no? Y que la humedad es un factor patógeno yin. En las invasiones del viento, dice, la parte superior es la que se ve afectada y en las afecciones de humedad es la parte inferior la que se ve afectada. Lógicamente que este es un síndrome caracterizado precisamente por las alteraciones del medio ambiente, como por ejemplo esas personas que viven en lugares húmedos, ¿verdad? O que sus casas guardan mucha humedad. Por eso, para nosotros, a veces también es muy importante preguntarle a la persona cómo está su casa, cómo es el medio ambiente de su casa, ¿verdad?
lógicamente esa gente pues que se moja y la ropa se le seca con el propio calor del cuerpo, lo cual está haciendo que el cuerpo recoja humedad, ¿no? Como por ejemplo la gente que pues, se mojó en la lluvia o el pescador, ¿no? La gente de playa que se moja y el propio calor del corporal y solar pues hace que se seque. Eso absorbe humedad, ¿verdad? Para nosotros lo podíamos ver muy bien en ciertos momentos, sobre todo cuando la gente adulta, la gente mayor en nuestra idiosincrasia mexicana se decía que esa humedad le afectaba, ¿verdad? Entonces vamos a ver que esto tiene que ver con muchos patrones que son muy importantes. Primero, vamos a ver que generalmente el paciente no se percata de la invasión de humedad porque esto va pasando por etapas, ¿de acuerdo? La humedad cuando invade al cuerpo y está afectando al vaso, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver que empieza a haber una sensación de síntomas como de pesadez, como de turbiedez. Hay que analizar mucho la orina, por ejemplo, son aspectos que nosotros analizamos mucho, ¿no? Entonces, dentro del análisis, tratando nosotros de llevarlo un poquito a la parte occidentalizada, la humedad es un patógeno de naturaleza pesada, pues impide que la energía vital llegue hacia la cabeza, por eso la gente tiene la cabeza volada, ¿verdad? La sensación de pesadez acompaña muchas veces de vértigo, sonidos en el oído, ¿sí? Y lógicamente dificulta la entrada de nutrientes, provocando dificultad en los movimientos. Esa gente que tiene letargo, por ejemplo, se localiza precisamente en los meridianos que piden la circulación y lógicamente tiene que ver con la pesadez articular. Todos estos síndromes son muy interesantes, ¿no? Eh, los signos característicos es una lengua saburral, una lengua blanca, y la humedad pues es difícil de eliminarla, ¿no? Es un tratamiento un poquito largo. Cuando hay humedad en el cuerpo, se genera una naturaleza turbia, pegajosa, se genera precisamente un síndrome que llamamos el síndrome de la suciedad. Por eso se caracteriza por ulceraciones supurativas. Eso es humedad, ¿de acuerdo? Generalmente va a generar que nosotros tengamos los pies embotados porque pues, no hay circulación, me explico, no hay movimiento. ¿Cuál es el propósito? Lo que la medicina china dice, hay que dispersar a la humedad, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a dispersar la humedad? Bueno, pues varias cosas pueden ser útiles. Una de las cosas que es útil precisamente es parte de la alimentación. Por ejemplo, todas las hierbas amargas disipan el calor y sacan la humedad. Todas las hierbas amargas, ¿no? Entonces, todo lo que sea amargo, ¿verdad? Por ejemplo, la acuacia, por ejemplo, el boldo, por ejemplo, la sábila, todas las plantas con principios amargos, dice el canon del emperador amarillo, bueno, pues ayudan precisamente a liberar humedad, ¿no? Ahora bien, los chinos lo que hacen es el calor externo. Bueno, la ventaja que hoy tenemos con la tecnología moderna es que ese calor externo lo podemos nosotros maxificar. Mientras que la medicina china calienta el espacio a través de puros, que es la moxa, y no estoy diciendo que esté mal, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que nosotros podemos completar con la nueva tecnología este tipo de padecimientos, ¿no? Y precisamente yo les decía, por eso es que yo escuchaba y escuchaba y escuchaba que los chinos hablaban tanto, no, no, y es que es excelente en la humedad, no, 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 y es que es excelente para la humedad. Y dije, ok, me queda claro, ¿verdad? Dice, es que debes de entender, me decía el médico chino, ¿verdad? Porque con el que yo hablaba, dice, es que el calor profundo, dice, disipa la humedad, activa el yin. Él no sabía si yo sabía o no sabía de medicina china. Digo, afortunadamente sé de medicina china, ¿verdad? Y lo podía entender, ¿no? Pero él pensaba que todo el mundo sabía de medicina china, ¿no? Porque ellos son así. Ellos no están acostumbrados a trabajar con Occidente. Realmente Occidente tiene que trabajar con Oriente, ¿no? Es un aspecto. Me acuerdo mucho cuando venían chinos y decían, tienes que entregarle tu tarjeta así, ¿no? Le vas a entregar tu tarjeta, se la tienes que entregar así con las dos manos, ¿no? Y ese tipo de cosas dije, bueno, pues yo pensaría que debería ser al revés, ¿no? Al lugar donde fueras, tú haz lo que tú vieres, ¿verdad? Pero yo no tengo que acostumbrarme al chino, pero ellos están así educados, ¿verdad? Están así acostumbrados. Pero entonces, por eso es que ellos lo veían como una gran herramienta. Y entonces ellos decían, o sea, ¿por qué no la están utilizando al máximo?
es que quiero que me entiendas. Libera la humedad del cuerpo. Ok, 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 ya lo entendí, ya lo entendí. Ahora vamos a ponerlo en práctica, porque lógicamente es mucho más funcional para este tipo de padecimientos, un calor profundo, sostenido, penetrante, ¿verdad? Y que trabaja en dimensiones altamente amplias que solamente un puro que lo estamos pasando por las regiones. Creo que esa parte nos queda claros. Entonces nosotros estamos convencidos que realmente utilizar la tecnología moderna a los aspectos tradicionales, pues es algo valioso, ¿no? Porque estamos uniendo esos dos criterios. O sea, pensar que solamente la parte antigua es buena, pues sería como desacreditar tantos siglos de, 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 eh, de avances académicos, ¿verdad? Pues sería imposible, más bien hay que hacer una fusión de ambas cosas entendiendo los principios. Las ondas de terahertz, como ustedes saben, son parte precisamente del infrarrojo lejano, son parte precisamente de la frecuencia electromagnética y que lógicamente va a generar varios principios que es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan útil y por qué ellos me decían es que saca la humedad? Ah, es que vamos a ver que su penetración es bastante amplia, mientras que los infrarrojos comunes, como es el infrarrojo cercano, solamente puede penetrar 1 centímetro después de la piel, ¿verdad? El infrarrojo lejano, los terahercios, pueden penetrar hasta 10 o 12 centímetros después de la piel. ¿Por qué? Ah, pues porque el infrarrojo, pues vamos a ver que se absorbe muy bien y se transmite muy bien en agua. Y el 70% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, eso es por el cual, ¿verdad? El equipo puede penetrar a alta profundidad. Y esto es importantísimo. Y esto es importantísimo. Porque el calor siempre es utilizado a lo largo de la historia en medicina como un elemento importante. Hoy entendemos por qué. Ya en el 2015 el doctor Satsamura, ¿verdad? Se da cuenta y publica, ¿sí? Científicamente cómo los órganos internos están más fríos que el resto del cuerpo. Y esto nos da a pensar muchas cosas desde el punto de vista científico y académico. Si el interior está frío, ¿verdad? Entonces la parte externa, porque nosotros dijimos que como así como es adentro, es afuera, ¿verdad? Entonces la parte externa pues no alcanza precisamente a secarse. Entonces tenemos una herida. ¿Me explico? Si tú tienes un atole frío, pues es espeso. Cuando tú calientas el atolito, pues ¿qué crees? Se hace suavecito, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede. Tú tienes orinas espesas, tienes una saliva espesa, tienes moco espeso, pues es porque hay frío en el interior causado por esa concentración de humedad. ¿Sí me explico? Tenemos que ser muy abiertos de criterio para poder vincular a las dos medicinas y entenderlo tanto del punto de vista fisiológico como desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Que no quiere decir que no esté basado en ciencia. Nuestro cuerpo trabaja a partir de energía. Y si nosotros sabemos que precisamente una de las cosas importantes que hace el equipo es producir energía o generar energía, ¿verdad? A través de la transferencia de calor, entonces podemos entender a qué se referían esos chinos cuando hablaban de humedad. ¿Me explico? ¿A qué se referían estos chinos cuando hablaban de ese frío interno? ¿Verdad? Que hace que lógicamente se manifieste en la parte externa problemas de salud. ¿De acuerdo? Entonces así lo podemos entender. Entonces vamos a ver que la ventaja que nosotros tenemos con nuestro dispositivo y que estamos generando las veces que hace la moxibustión en la medicina china, ¿verdad? Pero de una manera mucho más amplia y mucho más profunda. Porque eso es lo interesante de la moxibustión. Este purito que se hace en la moxibustión, el caucho, ¿verdad? Sí, lo que tienes que generar calor. O sea, ¿por qué se utiliza esta planta? ¿Por qué se utiliza la planta de la Artemisa y no se utiliza cualquier otra planta? Porque curiosamente este calor es interno, o sea, este calor penetra. Ah, bueno, pues entonces imagínate que lo que nosotros estamos haciendo es como tener un súper puro, ¿verdad? Un puro gigante, ¿sí? Pero que ahora está pasando por todo nuestro cuerpo, por todas las regiones, ¿verdad? Y que lógicamente vamos a abatir algo muy importante que es el tiempo y la funcionalidad, que esa es la parte interesante que nosotros estamos pensando. El calor ha jugado un papel muy importante en la historia de la salud. ¿Por qué? Porque lógicamente
El calor va a activar mecanismos muy importantes de respuesta fisiológica, ¿verdad? Estos mecanismos de respuesta fisiológica, por ejemplo, tenemos la proteína de shock térmico, ¿sí? Que activa que los mecanismos empiecen a cicatrizar. ¿De acuerdo? Tenemos, por ejemplo, que este calor activa mecanismos tan importantes como los procesos y la cascada de respuesta inmunológica, la liberación de agentes antioxidantes, de mecanismos, por ejemplo, que ayudan a la regeneración del tejido de colágena. Por eso repercute en las heridas, por eso repercute precisamente en las llagas, por eso repercute precisamente en esa parte porulenta, ejerciendo dos efectos muy importantes. Uno, el efecto desinflamatorio, el efecto secante y cicatrizante, bueno, serían tres, y el tercero, la parte infecciosa, porque también vamos a ver que el síndrome importante que tiene la humedad es un proceso también que puede involucrar un proceso infeccioso. Eso es lo que nosotros tenemos que tener de manifiesto. Entonces nosotros vamos a ver que a través, lógicamente, del dispositivo, pues por eso tenemos efectos muy importantes, muy de recuperación de la salud de muchas enfermedades al mismo tiempo, porque vamos a entender que el cuerpo no es que se enferme, es que se desequilibra, y esos desequilibrios pueden ser de diferentes formas, ¿verdad? Y diferentes formas expresadas hacia nuestro cuerpo. Aquí vamos a ver algunos de los casos importantes, ¿verdad? Que nosotros vemos mejorando los aspectos determinantes de combatir humedad. Sí, claro. Si ustedes me preguntan esto, pues yo voy a decir es una dermatitis, pero vamos a ver que esta dermatitis tiene características de ser, estas características de ser un trastorno o un síndrome por humedad. ¿Me explico? Pues yo lo veo desde el punto de vista chino, ¿verdad? Y si me preguntan y le preguntan a un dermatólogo, oiga, ¿y por qué son estas lesiones? El dermatólogo va a decir, pues es idiopático, ¿no? Es una dermatitis, idiopática. ¿Qué quiere decir? Pues no tiene explicación. ¿Verdad? Es una respuesta inadecuada del sistema inmunológico. Ah, bueno, no, en la medicina china decimos, no, ¿sabe qué? Su problema es el vaso. Su problema es el vaso, su problema es el páncreas. Y mira qué cosa tan interesante. ¿Verdad? Ya tenemos respuestas importantes sobre de ello. Entonces nosotros decimos, pues sí, esto es síndrome de humedad. Vean ustedes cómo mejora el síndrome de humedad a partir, lógicamente, de la aplicación. ¿Sale? Y no solamente local, también en todo el cuerpo, porque eso es importante que nosotros lo entendamos, ¿no? Miren, tan solo dos sesiones para tratar una dermatitis nodular, ¿no? Este es el antes y este es el después. Solamente dos sesiones. Ahora, no estoy diciendo, sí, que con dos sesiones baste. Estoy diciendo que hay evidencia y que cada persona va a tener su propia y muy particular forma de responder al tratamiento. Va a haber personas, ¿verdad?, que respondan de una manera mucho más rápida que otras. Eso nosotros no lo podemos controlar. Esos son aspectos muy particulares y de orden genético, ¿sí? Eso es una individualidad bioquímica. Lo que nosotros tenemos que saber es que primero, todas las personas, ¿de acuerdo? Son candidatas, ¿sí? Para nuestra tecnología. Estoy hablando de niños, estoy hablando de adultos, estoy hablando de ancianos. Todos van a poder tener mejoría. Lo primero que nosotros tenemos que pensar es, ¿para qué le estoy dando el tratamiento? O sea, ¿cuál es la causa por la cual yo estoy dando el tratamiento? Porque uno me dice, bueno, ¿y en un bebé en qué le mejoraría? Bueno, pues depende de lo que tenga el bebé. ¿Me explico? Si es un bebé que tiene ciertos problemas de salud, pues le puede mejorar. Imagínate que un bebé, ¿verdad? Sobre todo porque la alimentación no es la adecuada, empieza a tener precisamente el famoso, irritación del pañal, ¿no? La pañalitis, que le dicen, ¿no? Pero se irrita el cuerpecito del bebé, no por el pañal, no es el pañal lo que lo está irritando, es su propia orina que es tan ácida a consecuencia principalmente del tipo de alimentación, ¿sí? Que está teniendo ya sea por parte de la mamá o sea por parte de la fórmula. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, tenemos que analizar, bueno, pues si el bebé tiene pañalitis, pues te lo puedes aplicar con mucho cuidado, lógicamente, claro que sí, sobre todo en bajo, ¿verdad? En intensidad, o sea, en la intensidad uno pasándoselo muy rápido, ¿verdad? Claro, o sea, dependiendo para qué tú quisieras, este
atender esa parte, me explico. Entonces, claro que puede hacerse en bebés, claro que puede hacerse en adultos, claro que se puede hacer en ancianos, me explico. Toda persona es candidata a tratamiento. ¿Hay restricciones? Sí, claro, como en todo, ¿verdad? Por ejemplo, no aplicarlo directamente a los ojos, no aplicarlo en la zona pélvica, ¿sí? En el bajo vientre, una mujer embarazada. Pero en cualquier otra parte del cuerpo se le puede dar tratamiento. O sea, no es de que la paciente como tal no sea la candidata, la zona es la que no se debe tratar. ¿De acuerdo? Una persona con lupus, siempre y cuando el calor la lastime un poquito. ¿De acuerdo? Pero personas que tengan implantes metálicos, implantes de silicona, clavos, stents, cualquier otro tipo de implante, pueden utilizarlos sin ningún problema. Lo que sí es muy importante es uno, la disciplina. ¿A qué me refiero con esto? Pues lo ideal es aplicarlo diario, o sea, eso sería como que lo ideal, ¿de acuerdo? Lo mejor, inclusive hasta 2 veces al día, 3 veces al día, cuando son casos drásticos. ¿Sí? Pero por lo menos 3 veces por semana como mínimo, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, dicen los chinos, lo ideal es que el cuerpo ya empiece a sudar, ¿no? Y se me hace lógica, pues ha alcanzado el punto de la activación de la proteína de shock térmico, pero nosotros hemos demostrado que 15 minutos pueden ser útiles, claro, cuando solamente tenemos 15 minutos, pero si tú tienes más tiempo para poderlo aplicar, pues unos 45 minutos podrían ser muy, muy, muy buenos. Me explico, ¿verdad? Sí. Ahorita vemos cómo se aplica. Estoy viendo nada más algunos casos para que ustedes vean, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, este caso, ¿verdad? También de una señora, ¿sí? Eh, que lógicamente tomaba anticoagulantes, por eso era complicado a veces darle tratamiento. A ella se le dieron 15 minutos 2 veces al día durante 15 días. Ese hematoma que tenías, aquí lo pueden ver, se fue secando, ¿sí? Entonces el doctor decidió quitarle los anticoagulantes. Nosotros seguimos con la terapia por 15 días más y se quedó maravillosamente bien. Ustedes lo pueden ver. ¿De acuerdo? Aquí vemos otro espacio donde vemos síndrome de humedad, que muy característica porque estás en pierna y como tan solo con una terapia podemos ver un resultado. Con una terapia, claro, no es lo único que le vamos a dar, pero vemos su eficacia, punto. Eso es a lo que me refiero. Aquí podemos ver otro, ¿verdad? Otro caso. Aquí estamos hablando aproximadamente de 10 terapias. Sí, en los dos casos, pero vemos la funcionalidad, o sea, vemos cómo está recuperando tejido de gránulo, cómo está mejorando la cicatrización, ¿de acuerdo? Esto es precisamente lo que nosotros estamos haciendo. Miren, otra energía, otra, herida por síndrome de humedad, ¿sí? Lesión ocasionada precisamente por diabetes. Bueno, pues cómo empieza a mejorar, cómo se empieza a ver tejido de gránulos, cicatrización, ¿verdad? Y sobre todo, vean cómo el color de la piel del paciente empieza a cambiar, pues empieza a activar la circulación, ¿no? La humedad es estancado, recuerden que los síndromes de Down es un estanque, ¿verdad? Hace que las cosas se estanquen, que el fluido se estanque, por eso las piernas se hinchan. Bueno, pues aquí se empieza a activar toda la circulación, ¿no? Qué interesante es esto, ¿sí? Entonces, en general, ¿cuáles serían todos los beneficios que nuestro equipo puede presentar? Y aquí, bueno, pues es que tiene muchos principios que es muy importante. Y por eso yo les puedo decir, no hay enfermedad donde el equipo no pueda tener algo de utilidad, lo que sea, ¿sí? Lógicamente que va a haber cosas donde pueda ser mucho más útiles y en otras donde sea pues solamente un paliativo, pero un paliativo también tiene su principio y utilidad, sí me explico, ¿no? O sea, no va a ser a lo mejor que el equipo quite un tumor, pero sí puede mejorar el proceso inflamatorio, puede mejorar un poquito la sintomatología. Sí, o sea, no estamos diciendo que es un cúralo todo, pero sí es un equipo que puede coadyuvar en diversas enfermedades. Entonces, mejora el flujo sanguíneo, con lo cual tenemos mejor captación de oxígeno, ¿verdad? Promueve la neutralización de radicales libres porque activa la formación de agentes antioxidantes. Ayuda a detener el sangrado, ¿verdad? Mejora el trabajo de plaquetas, promueve la curación y la cicatrización. Ayuda a aumentar la energía mitocondrial, fortalece el corazón, aumenta los glóbulos blancos, por lo tanto el sistema inmunológico, ¿verdad? Responde. Mejora la entrada de oxígeno, ¿verdad? Combate la hipoxia a nivel celular. Ayuda a la liberación de células madre, que también yo estoy convencido que son las encargadas de ayudar en los procesos regenerativos, sobre todo impactando en los procesos inflamatorios, ¿verdad? Disminuye la presión arterial, mejora la frecuencia cardíaca, genera un efecto antiinflamatorio, genera relajación muscular.
Da una sensación de sedación, mejora el volumen y la concentración de orina, ¿verdad? Entonces, el dispositivo puede ser utilizado, sí, lógicamente en diversas patologías. O sea, tú no tienes una forma de decir, ¿no? Que el equipo no te ha ayudado en algo desde la primera aplicación, ¿verdad? Va a haber cierto grado de mejoría. Nosotros lo que hacemos, ¿verdad? O la técnica que se nos fue enseñada a nosotros desde un inicio fue hacer una técnica pues integral, o sea, en todo el cuerpo, ¿verdad? No solamente aplicar en un lugar donde ahí está el problema de salud, ¿que sirve? Sí, claro que sirve. Pero es mejor si el cuerpo recibe todo el beneficio. Por eso nosotros decimos, vamos a hacer deslizamientos circulares desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Con la menor cantidad de ropa posible, de preferencia acostado, por la parte frontal de unos 5 a unos 15 minutitos, ¿verdad? Y después, pues lo hacemos por la parte posterior, por la parte de la espalda, igual de 5 a 15 minutitos, ¿verdad? Desplazamientos circulares, para activar precisamente la circulación. ¿De acuerdo? Posteriormente, pues tenemos precisamente hacer desplazamientos largos, rectos, haciendo un proceso de drenaje, ¿verdad? Sobre todo si vamos hacia los ganglios, hacia la zona gangliar. Esto nos puede llevar de 10 a 20 minutitos porque vamos a trabajar de forma similar tanto en la parte frontal como en la parte posterior. ¿De acuerdo? Ahora sí, si usted ya sabe medicina china, ¿verdad? Medicina china, bueno, pues vamos a trabajar por canales de acupuntura, puntos de acupuntura. Pero si no, váyase directo a la zona afectada, váyase directo a la zona afectada, ¿no? Que es muy importante, ¿sí? Donde esté el problema de salud. ¿Sí? Donde esté la lesión, donde se padezca el dolor, etcétera, ¿no? Y ahí nos podemos tardar aproximadamente de 10 a 20 minutitos. ¿De acuerdo? Yo siempre termino dando terapia en la palma de las manos, en la planta de los pies, porque ahí hay una forma muy interesante de activar puntos importantes energéticos en todo nuestro cuerpo o de todo nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Y así es como es una de las formas un poquito diferentes a lo que nosotros vemos siempre en la medicina ortodoxa occidental, pero que juega un papel muy interesante, porque aquí si te das cuenta, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de un grupo de enfermedades o un grupo de deficiencias, ¿no? Que es el síndrome de humedad. Qué interesante. Bueno, pues ojalá esto haya sido de utilidad para todos ustedes, esto les tenga bien, el que sepan que pueden utilizar de forma muy diversa su equipo, ¿no? Y que pueden tener algo verdaderamente valioso. Y esto es útil porque inclusive esto nos sirve para que el propio paciente adquiera su equipo y se esté dando tratamiento de manera personal, ¿no? Pienso que también eso puede ser algo muy importante. Es tan importante la terapia que se cobra, tan importante como... Sí, nosotros tenemos el cuidado de saber a qué pacientes pues se les puede hacer adquirir un equipo, ¿verdad? Y con esto, lógicamente, pues cosas muy interesantes. Bueno, pues ha llegado el momento de dar paso a las preguntas, ¿verdad?